Muy amados hermanos, es nuevamente un gozo y un privilegio en el Señor el poder compartir su palabra con todos ustedes. Y hoy especialmente en un día muy especial, y es el día de la resurrección de Jesucristo, el día donde se recuerda esa resurrección. Si bien siempre la andamos recordando para nuestras vidas, hoy es un día donde el mundo entero celebra esta ocasión, el momento donde nuestro Redentor no se quedó en la tumba y resucitó y mostró su gloria ante todos sus discípulos y todos los que hasta ese momento habían estado totalmente destruidos, sufriendo por causa de haberlo visto morir 3 días antes, algo que realmente los había llenado quizás de gran desesperanza y de dolor, pero que en ese momento, cuando ellos se encuentran con el Jesucristo resucitado, en ese momento vino un profundo consuelo para sus vidas. Y precisamente de eso nosotros vamos a hablar el día de hoy. Nosotros vamos a hablar acerca del consuelo que Dios tiene para la muerte, ante la muerte. El consuelo ante la muerte. Yo quiero compartir con ustedes una presentación que tengo acerca de este tema. Um, y entonces estaremos hablando acerca del consuelo ante la muerte. Esto fue algo que yo también estuve compartiendo recientemente con un grupo de profesionales con quienes estaba hablando acerca de la importancia de saber cómo piensan las personas que tienen una fe cristiana y que en el momento en que la gente se acerca a ayudarlos, no piensan como el resto de las personas, sino que tienen una fe de tal magnitud, de tal manera donde el consuelo para ellos es totalmente diferente. Y así es para cada uno de nosotros. Y yo quiero reconocer algo primero, y es que este es un tiempo donde se anticipan muchas muertes. Es un tiempo difícil debido a esta situación del coronavirus. Precisamente esta semana acabamos de pasar por un tiempo donde fue uno de los puntos más altos en el caso de la cantidad de muertes de personas por causa de este virus. Por otro lado, también debido a esto mismo, es un tiempo de brindar un consuelo ante el dolor de la muerte. Precisamente unos minutos antes de yo comenzar a grabar este mensaje, recibí noticias de miembros de nuestra congregación acerca de familiares que habían muerto. Justo después de eso, recibí también noticias acerca de uno de los familiares de mi esposa que está enfermo también con este virus. Y ante todo esto, realmente somos confrontados con la necesidad de brindar un consuelo ante el dolor de la muerte. Yo quiero dejar ver que nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos la buena noticia, tenemos un consuelo para ofrecer y lo llamamos el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la noticia de que aunque el ser humano está plagado por su pecado, realmente Jesucristo vino y entregó su vida por los pecados de todos. Y aunque seamos personas culpables, nuestro pecado sí fue condenado y sí fue juzgado y sí se pagó por ese pecado, pero se pagó en la persona de Jesucristo. Todos aquellos que creen en Él y deciden ya no más vivir de acuerdo al pecado original con el cual nacieron, un pecado que los llevaba a vivir independientes de Dios, sino ahora vivir para Dios por medio de Jesucristo, reciben la vida eterna, reciben la buena noticia, el Evangelio del reino de Jesucristo. Yo quiero comenzar leyendo rápidamente varios pasajes de las Escrituras que resumen por sí mismos lo que llamaríamos nosotros la buena noticia o el Evangelio. Quiero comenzar con este pasaje que está en 1 Corintios 15
Y vamos a leer versículos del 1 al 8 y del 12 al 26 en la Nueva Traducción Viviente. La palabra misma lo explica claramente. Dice así, esto lo dijo el apóstol Pablo. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Me quiero detener allí un momento para enfatizar la importancia de que esta buena noticia no es la buena noticia de que alguien murió y resucitó. Eso lo podríamos encontrar en algún momento en particular en la vida de muchas personas que mueren y aún por un milagro resucitan. Pero el hecho de que por siglos, por medio de los profetas, por medio de las escrituras, de muchísimas maneras diferentes, en cientos de maneras diferentes fue predicha la muerte, la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. De que el Mesías vendría a este mundo, Dios vendría a este mundo en la forma de un ser humano y que se entregaría por cada uno de nosotros y que llevaría nuestros pecados, llevaría nuestras enfermedades y que nos daría, nos regalaría una vida eterna. El hecho de la buena noticia no solo es que eso es una verdad, sino que fue una verdad predicha de tantas maneras y fue cumplida. Continúo leyendo el versículo 5, dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 apóstoles. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo, dice el apóstol Pablo. Versículo 12. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que le pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Qué pasaje de la Escritura tan poderoso. Realmente solo podríamos quedarnos hablando acerca de ese pasaje. Hoy vamos a ver bastantes pasajes más. Sin embargo, quiero que notemos algo.
Aquí el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, nos muestra la realidad y la verdad de la resurrección. Si Jesucristo no hubiese resucitado tal como había dicho las Escrituras y como Él mismo lo dijo en diferentes ocasiones, que lo haría al tercer día, entonces de nada serviría nuestra predicación. Pongámoslo de esta manera, amados hermanos, de nada podríamos hablar de un consuelo ante la muerte. Porque el asunto central aquí es que un día Jesucristo, que fue el primero que murió y resucitó, vendrá por nosotros. Vendrá por nosotros los que creemos en Él, y en ese momento aún nuestros cuerpos serán transformados, como explica la Escritura, y nosotros, aún en nuestros cuerpos mortales, seremos resucitados. Eso es tremendo. Cuando nosotros pensamos acerca del dolor de la muerte, del dolor de perder a nuestros seres queridos, del miedo a perder a nuestros seres queridos que amamos, a nuestras amistades, a nuestros familiares, a las personas que viven en nuestro propio hogar, aún nuestras propias vidas. Cuando nosotros pensamos en esto, realmente no habría ninguna clase de consuelo ante esa realidad de la vida, a menos que nosotros podríamos demostrar que hay algo que puede ocurrir aun cuando muramos. Y esa verdad solamente puede ser hecha por medio de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, nosotros tendríamos un doble problema. Todavía estaríamos en nuestros pecados y realmente no tendríamos esperanza más allá de la muerte. Quiero leerles ahora otro pasaje de la Escritura parecido al que acabamos de leer, ahora escrito por el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, el capítulo 1, donde Pedro se encarga de también hablarnos de lo que él ve, que es el Evangelio, la buena noticia. Pero Pedro, al hacer esto, va a estar citando unos pasajes que están en Isaías capítulo 40, los cuales fueron escritos más de 700 años antes de Jesús. Y dice así el apóstol Pedro, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Hermanos, nuestra esperanza es una esperanza viva por causa de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Sigue diciendo en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminable e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios, mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto. En Él creen, y aunque no lo vean ahora, creyendo en Él, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida o de sus almas, dice en el original. Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. Por medio de él, creen en Dios, quien los resucitó de entre los muertos, y le ha dado gloria, de modo que su fe y esperanza estén en Dios, habiendo purificado la vida de ustedes en obediencia a la verdad para un amor fraternal no fingido. Ámense los unos a los otros ardientemente y de corazón puro, pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive
y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Amados hermanos, aquí en este primer capítulo de la primera carta de Pedro, Pedro explica en sus palabras cuál es esta buena noticia. Tiene que ver nuevamente con la resurrección de Jesucristo. Tiene que ver con que nosotros fuimos comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. Pero Él no solamente se entregó por nosotros y murió y derramó su sangre, sino que al resucitar también nos ha dado la promesa de que nosotros tengamos una doble promesa realmente. La primera, la cual podemos experimentar ahora, es la nueva vida en Cristo. Es un nuevo nacimiento espiritual, donde queda atrás la naturaleza del pecado que nos gobernaba y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Por el otro lado, obviamente, la resurrección que nos espera. ¿Por qué puede venir esta buena noticia? Él lo dice aquí en este pasaje que estamos mirando. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Al decir estas palabras, el apóstol Pedro estaba citando un pasaje que está en Isaías capítulo 40, como les mencioné. Pero él dice, añade algo importante. Dice, esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Esta es la palabra de la buena noticia, eso significa el Evangelio. La buena noticia que les ha sido anunciada. Cuando yo miré en Isaías 40 ese contexto en el cual eso fue dicho, quiero que miremos cuál era la intención de Dios al transmitirle al profeta estas palabras, donde dice que toda carne es como la hierba y que toda su gloria es como la flor de la hierba y que la hierba se seca y que las flores se caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice de esta manera en Isaías 40, este es el contexto, amados hermanos, al cual se refería Pedro cuando dijo las palabras que acabamos de leer. Miren lo que Dios le decía al profeta Isaías. Consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y proclámenle que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada, que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Una voz proclama, en el desierto preparen el camino del Señor, enderecen calzada en la soledad para nuestro Dios. Si ese pasaje, hermanos, les recuerda algo, les va a recordar a Juan el Bautista, que cumplió esas palabras cuando estaba preparando el camino para Jesús. De eso se está mencionando en esta profecía, que el pueblo de Dios sería consolado por la aparición de aquel a quien una voz proclamaría desde el desierto que su camino fuera enderezado para que apareciera. El versículo 4 sigue diciendo, todo valle será rellenado y todo monte y colinas rebajados. Lo torcido será convertido en llanura y lo escabroso en amplio valle. Entonces se manifestará la gloria del Señor y todo mortal juntamente la verá, porque la boca del Señor ha hablado. Una voz decía, proclámalo. Y yo respondí, ¿qué he de proclamar? Que todo mortal es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopla sobre ella. Ciertamente el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Sube sobre un monte alto, oh Sión, tú que anuncias buenas nuevas. Levanta con fuerza la voz, oh Jerusalén. Tú que anuncias buenas nuevas, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, he aquí su Dios. Tremendo pasaje de la Escritura, hermanos.
Quiere decir que cuando el apóstol Pedro está explicando lo que es el Evangelio, lo que es la buena noticia, él hace referencia a esta profecía, una profecía que se trata acerca del consuelo ante la muerte. El ser humano muere, envejece y muere, se enferma, sufre. Nosotros los que estamos alrededor de los que mueren, también somos dolidos y nos traspasa un profundo dolor cuando nuestros seres queridos mueren. Todo eso es una realidad de la vida. Y escuchen la palabra, es una realidad de la vida. Pero la verdad de Dios es que Él ha provisto en Jesucristo un consuelo para todas las naciones, para todos los que crean en Él. Todos los que crean en Él pueden ser consolados, pueden recibir una esperanza. Hoy, el día en que celebramos y recordamos la resurrección de Jesucristo, realmente lo que estamos recordando es el día en que Dios proveyó un consuelo para nosotros. La muerte no nos va a ganar. La muerte no nos va a quitar necesariamente para siempre a nuestros seres queridos. La muerte no nos va a quitar para siempre el amor que nosotros tenemos por las personas a quienes amamos en este mundo, aun cuando nosotros mismos muramos. Hay un consuelo, hay una esperanza, hay una seguridad de lo que pasará alrededor del tema de la muerte para todos los que creen en Cristo Jesús, para todos los que lo han hecho a Él, la roca de su salvación, la fuente de su esperanza y ciertamente de su consuelo. Quiero mostrarles algo que estuve compartiendo, como les mencioné, con algunas personas que se dedican a ayudar a otros y es acerca de esta buena noticia, por supuesto, pero es acerca de un fundamento y de dos fundamentos particulares en el momento de nosotros consolar a otra persona. Porque parte de este mensaje es que nos demos cuenta que nosotros para nosotros mismos tenemos una esperanza, tenemos un consuelo en Jesucristo. Pero por el otro lado es importante mirar cómo nosotros debemos consolar de una manera eficazmente a las demás personas. A veces el simplemente decirle las verdades de la Escritura no parece resonar con la vida de las personas. Quiero que miremos rápidamente dos fundamentos para proveer un consuelo eficaz. Y después de esto vamos a mirar algo muy especial en este día. Lo primero es, el primer fundamento para poder consolar eficazmente a otro, es lo que yo llamaría la empatía con la identificación de creencias. ¿Qué quiere decir eso? Puesto en otras palabras, es el poder tener un amor por los demás, pero teniendo un entendimiento de qué cree la otra persona. Amados hermanos, de nada sirve usted tratar de proveerle un consuelo que viene de Dios a alguien que no cree en Dios. No tiene ningún sentido. Por el otro lado, si yo sé que la otra persona tiene en su corazón la verdad de Dios, recordarle las verdades de Dios ciertamente puede ser un consuelo para su vida. En otras palabras, yo necesito comprender qué tiene la otra persona en su corazón. Hablar por hablar no es suficiente en muchas ocasiones. Es necesario yo poder discernir la condición de aquel que en ese momento va a morir. La condición de aquel que en ese momento va a perder o acaba de perder a un ser querido. Si yo no conozco lo que está en el corazón de esa persona y cuál es la fe de esa persona, nunca voy a llegar a su corazón. Eso es necesario. Lo segundo es proveer un sentido de esperanza basado en la demostración de estas creencias. Y ahora me refiero específicamente a las creencias que nosotros tenemos, la de la fe cristiana, por llamarlo de esta manera.
la de la fe en Jesucristo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que nosotros transmitamos un conocimiento de la verdad que trascienda la realidad del necesitado. Que nosotros transmitamos un conocimiento de la verdad que trascienda la realidad del necesitado. Amados hermanos, cuando nosotros nos encontramos con una persona enferma que está por morir, o con una persona que está preocupada por alguien que va a morir, o que acaba de perder a un ser querido, en medio de eso hay unas realidades que nuestros ojos no pueden negar. La realidad de la enfermedad, la realidad de la muerte, o la realidad de la posibilidad de la muerte, la realidad del dolor que la persona está experimentando en ese momento. Hay algo que no se puede negar, hay una realidad. Sin embargo, la mejor manera de proveer un consuelo a los demás, y ahora hablo de aquellos que creen en Jesucristo, o aquellos que alguna vez recibieron algo del Señor, una palabra del Señor, aunque ya después no la creyeron, pero esa palabra está implantada en sus corazones. Es necesario en ese momento ayudar a la persona a pasar de lo que sus ojos ven, la realidad de su vida, a la verdad de Dios acerca de la muerte, acerca de la enfermedad. En Isaías 53 se dice: mas él molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Si yo conozco esa verdad, yo le puedo transmitir esa verdad a alguien a quien le va a hacer sentido esa verdad. Hermanos, cuando la gente no quiere de Jesucristo, aunque suene muy feo tener que decir esto, pero Jesús mismo lo dijo. Él dijo que no arrojemos perlas a los cerdos. No sea que se volteen y nos ataquen. No sea que destruyan esas perlas y de nada sirva. Es necesario mirar quién va a recibir lo que es de Dios. Es bueno en muchas ocasiones aún preguntarle a la otra persona: ¿en qué tú crees? ¿Has creído en Jesucristo? ¿Tú sabes que para ti hay una esperanza en Jesucristo? Y compartir lo que es el Evangelio, lo que ya hemos hablado del Evangelio, la buena noticia de Jesucristo. Una vez nos damos cuenta que esa persona también está en la fe de Jesucristo, pero que su corazón está puesto en la realidad de lo que está viendo, es necesario que nosotros, en ese momento sintiéndonos más fuertes, ayudemos a esa persona, muchas veces un hermano, una hermana en Cristo, a moverse de la realidad de lo que se ve a recordar la verdad de Dios acerca del tema de la muerte. Nosotros, amados hermanos, podríamos estar confrontándonos a unas próximas semanas o meses donde veamos muchos seres queridos morir, donde veamos muchas personas enfermarse con miedo a la muerte, donde nos encontremos con personas a quienes les tengamos que transmitir un consuelo. En todas esas situaciones va a haber una realidad de lo que está ocurriendo, pero nunca esa realidad trasciende la verdad de Jesucristo ante el tema de la muerte. Nosotros tenemos que llevar a la persona de la realidad que se ve, que no se puede negar, a una verdad que tampoco se puede negar y que está por encima de toda la situación de enfermedad o de muerte, que es algo eterno, una verdad eterna, que está solamente por medio de Jesucristo. Así que, hermanos, quiero que al mirar esto, miremos que entonces nuestro trabajo es brindar un apoyo que derribe las mentiras que impiden,
experimentar el consuelo de Dios. En otras palabras, que nosotros brindemos consuelo por medio de derribar las mentiras de lo que se ve con los ojos. Con los ojos se ven unas cosas, pero la fe no es en este sentido por vista. La fe ve de manera espiritual lo que es de la verdad de Dios. La verdadera realidad, si lo queremos decir de esa manera. Y para entender esto, yo quiero mencionarles rápidamente a ustedes tres mentiras acerca del tema de la muerte. Porque muchas personas, cuando se enfrentan a este tipo de situaciones, dejan de ver la verdad de Dios y se empiezan a creer estas mentiras acerca de la muerte. Y aquí hay tres mentiras acerca de la muerte que nosotros, los que hemos conocido a Jesucristo, rechazamos totalmente. De todo corazón, las rechazamos. La primera mentira es que todo acaba en la muerte. No, no todo acaba en la muerte. La gente a veces se siente en momentos de enfermedad o de muerte que todo va a acabar. No, todo va a empezar, o mejor dicho, todo va a continuar. Nosotros creemos en una vida eterna, una eternidad con Dios, a eso se le conoce en la Escritura como vida eterna, o una eternidad sin Dios, lo cual se le conoce como muerte eterna. No porque la persona muere para siempre, sino porque la persona queda separada de Dios para siempre. ¿Cómo se derriba esta mentira? Nosotros tenemos verdades de Dios en las Escrituras, como este pasaje que todos conocemos, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dese cuenta que aquí la promesa es una promesa de vida eterna. El pasaje mejor conocido de toda la Escritura es un pasaje que está dejándonos ver cuál es la manera en que nosotros podemos evitar que todo se acabe con la muerte. Que perdamos el amor de Dios para siempre. Porque ciertamente nos duele la muerte, nos duele perder a nuestros seres queridos, precisamente porque en algún momento hemos sentido un amor y es Dios mismo quien ha puesto ese amor. No queremos perder ese amor. El regalo de las Escrituras es la promesa de que por medio del Hijo de Dios, de Jesucristo, todo aquel que en Él cree, no se tiene que perder para siempre, no se tiene que perder el amor de Dios para siempre. Puede tener una vida eterna donde vuelva y, o mejor dicho, continúe experimentando ese amor que comenzamos a sentir en este mundo, que lo vemos con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, pero que es una sombra del amor total, limpio y libre de todo pecado que experimentaremos cuando estemos en la presencia de nuestro Señor. También la Escritura dice lo siguiente, en Hebreos 9 dice, y así como cada persona está destinada a morir una sola vez, y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¡Wow! Quiere decir que la gente solo muere una sola vez e inmediatamente ocurre algo, ocurre un juicio. La persona va al cielo o va al infierno. No hay nada entre medio. La Escritura es clarísima en esto. La persona va a pasar la eternidad con Dios o sin Dios. Si usted mira este pasaje detenidamente, se da cuenta que este pasaje claramente enfatiza lo que va a ocurrir después de la muerte. Hay una esperanza para después de que morimos. Hay una esperanza para nosotros que quedamos vivos por un tiempo mientras nuestros seres queridos
han muerto. Hay una profunda esperanza y Jesucristo obtuvo esa esperanza por nosotros. Así que es una gran mentira que todo se acaba con la muerte. La segunda mentira, esta es peor. La muerte es algo normal y debemos aceptarlo. Dicho de otra manera, ¿Dios acepta o es amigo de la muerte? Amados hermanos, si Dios estuviera de acuerdo con que la muerte sea algo normal, diríamos que Dios acepta la muerte, más aún que Dios es amigo de la muerte. La Escritura nos dice todo lo contrario. Al principio de la Escritura dice, todos ustedes saben esta escena, cuando Dios creó al ser humano, dice, tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Amado hermano, ese pasaje no me suena como que Dios quería que el ser humano muriese. De hecho, resulta claro que Dios no creó al ser humano para morir. La muerte, que es una eternidad sin Dios, que es la falta de experimentar la salvación completa de Dios aún en nuestro cuerpo y tener que envejecer y tener que enfermar y tener que morir, son resultados del pecado del ser humano, pero nunca fue resultado del plan de Dios, no es el plan de Dios. Tal es así que eso está al principio de la Biblia. A mitad de la Biblia, el profeta Oseas, Dios le comunica este mensaje diciendo lo siguiente: de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El Seol es otra manera en el hebreo de llamar la tumba o la muerte, el morir, el lugar donde van los muertos. Aquí deja claro Dios que Dios es enemigo de la muerte. Dios será la muerte de la muerte. Dios destruirá la muerte. Dios no tendrá compasión al momento de matar a la muerte, lo cual lo hizo primeramente por medio de su Hijo Jesucristo, el cual fue clavado en una cruz sin pecado para participar de lo que nosotros los seres humanos participamos, de la muerte. Y en esa cruz Él acabó con la muerte, porque la Escritura es clara en decir que la muerte no se pudo quedar con Jesús. Él mismo, Jesús, dice en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Dios no está a favor de la muerte. En 1 Corintios 15, leímos anteriormente que el último enemigo que será destruido es la muerte. Y también dice en ese capítulo que es necesario que esto corruptible, hablando de nuestro cuerpo mortal, sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, Dios se ha tragado a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿qué clase de victoria se está hablando aquí? La victoria sobre la muerte. Al final de la Escritura, la Biblia es muy clara cuando dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La Escritura dice que allí serán atormentados día y noche. Dios no es amigo de la muerte. Nunca trate como un hijo de Dios de consolar a nadie, dejándole ver que la muerte es algo inevitable y que la tenemos que aceptar. Lamentablemente sí tenemos que aceptar que por un tiempo dejaremos de ver a nuestros seres queridos.
o que por un tiempo nosotros seremos desconectados cuando nuestra vida pase a ya no poder estar aquí en esta tierra, que seremos por un tiempo desconectados de los seres queridos que dejamos. Eso sí, es una realidad. Pero la verdad de Dios es que Dios no es amigo de la muerte. Y Dios ha provisto por medio de Jesucristo un consuelo. Tal es así que nosotros, que sufrimos el dolor de la muerte de nuestros seres queridos, un día veremos al espíritu de la muerte ser castigado por parte de Dios. Aquel que nos produjo tanto dolor será castigado. Y ese será un juicio justo. Y todos aplaudiremos cuando llegue ese momento. Y diremos, gloria a Dios porque has hecho justicia. Y has limpiado con tus manos todas las lágrimas de nuestro rostro, como dice la Escritura. La tercera y última mentira que vamos a ver hoy es que no tenemos, debe decir, no tenemos poder contra la muerte. Eso es una gran mentira. Nosotros sí podemos experimentar un poder contra la muerte. Decir eso es decir que la muerte es más fuerte que Dios, el cual está unido a nosotros, porque en nosotros vive desde que creímos en Jesucristo el Espíritu Santo. Y si usted no ha creído en Jesucristo, hoy es el día de su salvación, hoy es el día de entregar su vida a Él, hoy es el día de reconciliar su corazón con Él, de decirle a Él que usted ha creído, que Él murió, que Él resucitó por usted, que usted quiere que Él venga a habitar para siempre dentro de usted por medio de su Espíritu, y que Él ahora se convierte en el dueño de su vida, y que Él sea quien lo dirija de hoy en adelante, y ya no más el pecado y nuestra propia individualidad que no considera a Dios al momento de tomar decisiones. Ese es el pecado con el cual nacimos. Pero nosotros sí tenemos poder contra la muerte, porque el que vive en nosotros conquistó a la muerte. Le doy unos ejemplos. Jesús dice la palabra en Hebreos 2, que debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y sangre, el Hijo, hablando de Jesús, también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Ya sabemos quién sí es amigo de la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Cuántos de nosotros no solamente nos duele que dejaremos de ver a seres queridos a quienes amamos, y está bien que los lloremos y que los extrañemos grandemente, pero cuántas ocasiones nosotros hemos sufrido por un dolor ante la muerte y por un miedo, un temor a la muerte que no nos ha dejado vivir con libertad y estar en paz. Sin embargo, el Hijo de Dios pudo libertarnos a nosotros, que antes vivíamos esclavizados por el temor a la muerte. Ya no tiene que ser así. Jesucristo nos ha otorgado un poder sobre el control que la muerte y el miedo a la muerte tenía sobre nuestras vidas. Jesús dijo en una ocasión, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Por tanto, los judíos dijeron, durante 46 años se construyó este templo y tú lo levantarás en 3 días, pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por esto, cuando fue resucitado de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron la escritura y las palabras que Jesús había dicho. Por otro lado, Jesús dijo también en el Evangelio de Juan, por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. También dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Él dijo que aunque destruyeran el cuerpo, el templo de su cuerpo, Él lo volvería a resucitar en 3 días. Él mismo dijo que nadie le quitaría la vida, sino que Él pondría su vida y que tenía poder para poner su vida y tenía poder para recuperar su vida de la muerte. Y que por causa de eso también, ninguno de nosotros, los que creemos en Él, los que somos sus ovejas, los que lo conocemos, los que lo seguimos, los que oímos su voz, ninguno de nosotros tenemos que perecer para siempre. No, de hecho, no pereceremos jamás, dice la palabra. Jesús también dijo, yo soy. Dios dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y Jesús preguntó, ¿crees esto? ¿Puedes tú creer estas palabras? Que en Jesucristo está la resurrección y la vida. Que en Jesucristo está el consuelo para el dolor producido ante la posibilidad de la muerte nuestra, la muerte de nuestros seres queridos, o el consuelo cuando ya ha muerto alguno de nuestros seres queridos. Amados amigos y hermanos que escuchan estas palabras, tenemos que siempre hacernos la pregunta, ¿crees esto de todo corazón? Si de momento nos viéramos rodeados de muchas noticias cada vez más, de seres queridos que enferman, que mueren, que están por morir, ¿vamos a fijar nuestra mente en la realidad de lo que está pasando? ¿O vamos a ser consumidos totalmente por la verdad de Dios que promete que de ninguna manera para los que tenemos la fe puesta en Él y la fe de Él en nosotros, de ninguna manera hay una vida eterna, una muerte eterna, perdón, sino que hay para nosotros una vida eterna? Entonces, hermanos, el consuelo de Dios es como estos 2 árboles que usted está mirando. Hay un árbol seco, triste, basado en una realidad. Ese árbol es real, pero ese árbol no transmite la verdad de Dios. La verdad de Dios es una vida eterna. Entonces, el consuelo para alguien que ha sido expuesto a la fe de Jesucristo conlleva el ser movido de la realidad del sufrimiento de la muerte a la verdad de una vida eterna por medio de Jesucristo. Vuelvo y repito, sí hay una realidad de muerte y de enfermedad a nuestro alrededor, pero también hay una verdad que trasciende esa realidad, y esa verdad está en Jesucristo. Yo quiero orar en este momento y luego quiero terminar con un último versículo y con un anuncio. Pero yo quiero orar. Quiero orar para esta declaración que acabamos de leer. Que el Señor nos dé a cada uno de nosotros un espíritu de revelación y de sabiduría, para que en momentos de encontrarnos con las realidades de la muerte y de la enfermedad a nuestro alrededor, nosotros miremos inmediatamente la verdad de Dios. Que nosotros de ninguna manera entretengamos ninguna de esas mentiras de que todo acaba en la muerte, o de que hay que aceptar la muerte, o de que no tenemos ningún poder contra la muerte, sino que por el contrario, miremos la verdad de Dios. Declaremos la verdad de Dios delante de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, de las personas que necesitan un consuelo verdadero de Dios para ellos. Un consuelo de aquel que tiene poder y lo tuvo ya y lo demostró y aún lo demostrará nuevamente para vencer al pecado, a la muerte, a la tumba, a la enfermedad, al diablo mismo. Todo eso quedará castigado y pasará. Pero la palabra de Dios
la palabra viva de Dios, la cual está encarnada en Jesucristo mismo, permanece para siempre. Todos los que creen en Él permanecen para siempre. Así que quiero orar. Señor, yo te doy gracias por el consuelo que tú puedes traer a nuestras vidas en el día de hoy. Yo sé que aún muchos de los que escuchan este mensaje necesitan en esta hora también ser pasados a la verdad tuya, la que trae consuelo, la que trae esperanza. Y yo te pido que tú hagas esa obra en sus corazones, que tú sanes, Señor, por completo, Señor, toda mentira, Señor, del enemigo, toda mentira de las realidades de la vida que no les permiten ver lo que tú has hecho, Señor. Padre, yo te pido que aquellos que al escuchar este mensaje también sus corazones han decidido entregarse a ti, que en esta misma hora experimenten la refrescura, la paz que trae la nueva vida en Cristo Jesús. Una nueva vida donde los pecados han sido lanzados al fondo de la mar y tú has prometido no acordarte de ellos. Una nueva vida donde ya no hay temor a la muerte. Gracias, Señor, porque estas verdades las podemos declarar. Porque un día como hoy, un domingo como hoy, 3 días después de haber sido crucificado, tu amado Hijo Jesús volvió a vivir, demostró la gloria en él, dio pruebas indubitables, innegables de su resurrección y nos ha dejado con la promesa de que volverá por nosotros y de que de ninguna manera mientras intercede por nosotros, mientras está por regresar, nosotros estamos solos, sino que al contrario, Él está en medio nuestro cada vez que nos reunimos en su nombre, que Él también por su Espíritu habita en nuestros corazones. Señor, permite que cada uno pueda recibir en sus corazones la revelación de esta verdad. Y que al contemplar estas verdades tuyas vengan a un consuelo y vengan a una preparación también, a una paz que sobrepase todo entendimiento aún en medio del dolor de la pérdida de seres queridos, Señor, o de todo lo que tú permitirás que nosotros confrontemos en este tiempo. Estamos confiados en ti, sabiendo que tú dijiste que en este mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos porque tú habías vencido este mundo. Confiamos en ti, en aquel que es victorioso sobre este mundo, sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la enfermedad. En tu Hijo Jesucristo confiamos. En esa obra maravillosa confiamos, Señor. Y en su nombre declaramos esto. Amén. Amén. Hermanos, para terminar, quiero compartir un pasaje con ustedes que siempre he considerado que es algo espectacular realmente. Esta es quizás de las primeras palabras que aparecen que fueron escritas en la historia. Esto es del libro de Job, el libro más antiguo de todas las escrituras. De hecho, aquí a la mano, a ustedes pueden ver en una esquina una copia del manuscrito, uno de los manuscritos antiguos de la historia de Job. Y quiero compartir estas palabras porque estas palabras fueron dichas quizás hace unos 5,000 años atrás, unos 3,000 años, quizás entre 2 y 3,000 años antes de que Jesús las dejara ver claras para todos nosotros. Este hombre Job, en medio de su sufrimiento y ante la posibilidad de su muerte, tratando de recibir un consuelo de amigos que no lo lograban consolar, él dijo lo siguiente: «Oh, que mis palabras fueran grabadas, oh, que quedaran escritas en un monumento, talladas con cincel de hierro y rellenas de plomo, y labradas en la roca para siempre». Esas palabras, hermanos, sí quedaron escritas. Y mire lo que él dijo: «Pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto,
todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. ¿Qué declaró este hombre Job? Este hombre Job declaró en medio de su dolor, de su sufrimiento, en medio del dolor ante la posible muerte y de haber sufrido la muerte de sus seres queridos. En medio de todo eso, él declaró miles de años antes de Jesús que él sabía que su Redentor vivía. ¿Quién es un Redentor? Un Redentor es uno que compra a otro para librarlo de la esclavitud. Y nosotros hemos salido de la esclavitud de la muerte porque nuestras vidas fueron compradas por nuestro Redentor, quien pagó, como leímos al inicio hoy, no con oro o plata, sino con su propia sangre. Una sangre que vive para siempre. Y nuestro Redentor vive. Por eso nosotros, cuando nos alcance la muerte física, o cuando nuestros seres queridos que han venido a la fe de Jesucristo les alcance la muerte física, tenemos una esperanza, la misma que tuvo Job. La esperanza de que su mismo cuerpo será transformado de tal manera de que verá a Dios, que sus propios ojos lo verán. Ciertamente, este pensamiento nos llena a todos de un gran asombro del poder de Dios. Amados hermanos, con esto vamos a terminar el día de hoy. Y para terminar, ya hemos orado. Sí quiero hacer un recordatorio para todos ustedes. Y es el recordatorio de que en la medida posible ustedes se conecten al canal nuestro de YouTube, que ustedes puedan aún suscribirse. Ese simbolito que acaba de aparecer es el símbolo de nuestro canal en YouTube. Ustedes pueden escribir la frase tiempo de decisión David Anglada y van a ver ese símbolo y suscribirse. Es importante suscribirse porque de esa manera, en la medida en que alcanzamos cierto número de suscripciones, tenemos entonces la oportunidad de poder tener un link directo al canal y en vez de mostrar los mensajes individualmente, poder mostrarle a las personas el canal de manera directa. Entonces es algo que ustedes pueden hacer y los animamos a que ustedes compartan todos estos mensajes hechos con el amor del Señor para que el mensaje del Evangelio del Reino de Jesucristo pueda ser compartido con las personas. Así que, amados hermanos, con eso nosotros nos despedimos en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un precioso tiempo de celebrar hoy también la resurrección de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Amén.